Hoy queremos hablar lo que, en mi modesta opinión, es uno de los temas más mal entendidos en estos momentos con todas las cuestiones que están pasando en cuanto al proyecto de ley, a todas estas propuestas. Y es que se habla que el proyecto de ley del Código de las Familias se está en él discutiendo ahora mismo en la nación, está en un proceso de análisis. Hay lugares donde ya no hay nadie que está yendo a esas reuniones, hay otros que se han ido, hay otros que ni están yendo. El código tiene muchas cosas buenas, eso es innegable, tiene cosas necesarias, tiene cosas muy novedosas, cosas que hacían a la falta para la familia cubana. Pero, como hemos hablado en otras ocasiones, nosotros estamos defendiendo la postura de que si vamos a cuidar la familia, hay que cuidarlo desde las bases. Y en segundo lugar, si nosotros no hablamos a nombre de los niños no van a hablar. Así que, viendo estos dos elementos, vamos a una tercera premisa, y es que como hijos de Dios, la verdad siempre debe ser expuesta. Así que cuando hablamos del interés superior del niño, queremos hoy estar haciendo un análisis crítico y objetivo. Algunos de estos puntos ya lo hemos visto, pero sobre todo quiero recurrir con usted y que me acompañe al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si hay alguien que ha defendido todos los estratos de la sociedad o todas las partes de la familia, ha sido el mismo Cristo. Si hay alguien que defendió grandemente la posición de la mujer en un tiempo de machismo, en un tiempo de dominio del hombre sobre todas las demás relaciones, en el primer siglo fue el mismo Cristo. Si hay alguien que ha estado en contra de hombres abusadores, de hombres que no sepan tomar las riendas de su casa con amor y sabiduría, ha sido la misma palabra del Señor, los mismos apóstoles. Ahora, cuando hablamos de los niños, especial tesoro, cuando hablamos de los niños, la bendición que Dios nos ha dado, es interesante, y he compartido en diferentes lugares con personas creyentes y no creyentes, y me llama la atención que se ha hablado por medios oficiales de que este código es un código paidocéntrico, es decir, que gira alrededor del niño y que defiende los intereses del niño. Cuando se habla de defender los intereses del niño, nosotros como padres, nosotros como protectores de la familia, nosotros como hijos de Dios, vamos a defender siempre el interés superior del niño. Y cuando nos hacemos esta pregunta, es interesante que en esta mañana vamos a ver el bosquejo que vamos a estar tratando. Está dividido de la siguiente manera. Vamos a hablar de la correcta comprensión del interés superior del niño. En segundo lugar, algunas consideraciones en el proyecto de ley que pueden atacar el interés superior del niño. Y en tercer lugar, vamos a hablar de algunas las conclusiones, cosas prácticas y objetivas para nosotros. Siempre recalcamos un punto: si llevamos o estamos llevando a cabo toda esta defensa, toda esta campaña, si se puede decir de esa manera, para defender la familia, es porque la familia es diseño de Dios, y eso se protege con toda la vida. Eso se protege con todos los argumentos que nosotros podamos tener y el Señor nos permite realizar. Así que hablemos entonces, si estamos analizando lo que es el código de la familia o el proyecto del código de la familia, si usted dice: eso no me interesa, eso no es algo que yo deba tener parte, yo le doy gracias al Señor porque hay muchos en este lugar que han estado en esos debates y han sido los únicos que se han levantado a hablar a nombre de la familia y a nombre de los principios que defendemos la mayoría de los cristianos. Y digo, doy gracias a Dios, porque mientras otros dicen: no hace falta, yo no tengo que estar en esos lugares, la verdad sigue siendo defendida por aquellos que entendemos que si nosotros no hablamos, alguien va a hablar, las piedras van a clamar, pero alguien tiene que defender a nuestros hijos. Así que vamos a hablar rápidamente de una correcta comprensión del interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Si nosotros vamos a los planos internacionales, partimos por esta premisa: el principio del interés superior del niño, también conocido como el interés superior del menor,
Es un conjunto de acciones y procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Esa palabra conculque es la que los violente. Así se tratan de superar dos posiciones extremas. Una, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. Tenemos dos grandes extremos, y en este aspecto hay algunos que es cierto que abusan de los niños, como la historia lo ha demostrado, e incluso se ha visto en diferentes países, aunque eso es penado por la ley. Es como que alguien dice, no, que la gente está abusando de niños. Sí, pero eso se pena por la ley, eso es penalizado. Eso no es una cuestión nueva. Claro que estaremos de acuerdo en la protección del niño. ¿Por qué razón? No solo porque son nuestra vida, ¿no? La esencia, ¿verdad?, de nuestra felicidad después del Señor, después, por supuesto, en el matrimonio, la esencia de la familia, sino porque cuando hablamos de los niños, estamos hablando de que alguien que atente contra su salud, alguien que atente contra su dignidad, alguien que atente contra su integridad, evidentemente esa persona debe ser procesado o debe ser juzgado en cuanto a la relación con ese niño. Estamos ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención es, el interés superior del niño es un concepto triple. Número 1 es un derecho, número 2 es un principio y número 3 es una norma de procedimiento. Vamos a verlo rápidamente. Se trata de derecho del niño y la niña que su interés superior sea con una consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Por eso que es un derecho. El niño tiene todo el derecho de ser protegido. Ahora, el niño en su inmadurez o en su no desarrollo, o me gustaría más bien decir, en su proceso de desarrollo, necesita que adultos, necesita que personas maduras le protejan. No es que un niño va a tomar y va a estar leyendo las convenciones internacionales de sus derechos y va a decir en la escuela, mire, yo tengo este derecho, va a decir en la casa, yo tengo este derecho, va a decir en el barrio, no, porque son niños. Claro que la juventud, claro que la niñez ha cambiado mucho a la que era hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, pero no ha sido por los niños, ha sido por el ambiente sociocultural, el ambiente de pecado que hay alrededor de ellos, que le ha influenciado a hacer cosas, decir cosas, pensar cosas, que antes eso era inimaginable, hace 20 años. Así que es un derecho en primer lugar, es un principio, interés superior del niño es un principio porque si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. ¿Sabe que si un niño está siendo procesado por una cuestión relacionada con él, y ahí ha involucrado mayores de edad, evidentemente, siempre el juzgado va a tratar que la decisión, cuando haya dos pares o cuando haya dos variantes, se buscará siempre la variante que satisfaga al niño, que cuida al niño y que proteja al niño. Es decir, que incluso en las leyes, la influencia de la interpretación en las leyes siempre va a ser favorecer al niño. Y uno dice, claro que sí. Miren, eso es algo legislado que parte de una premisa natural que está en nosotros, que Dios ha puesto en nuestra esencia. Usted tiene son 4 en la casa, 2 mayores, un viejito y tiene un niño y hay un pollo. Nuestra tendencia no es partir el pollo en 4, es dar el pollo ¿a quién? Al niño. Porque ¿cuál es la tendencia humana, la que Dios ha puesto en nosotros? De protección a los menores, de protección a los más pequeños. Así que en base a esto se ve también el interés superior del niño de esta manera como un principio. Y es una norma de procedimiento siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niños y o niñas. El proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y los niños. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá garantías procesales. Se debe, por ejemplo, dejar patente y explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión. Así que, en otras palabras, lo que se está hablando desde esta perspectiva, que el interés superior del niño en su concepto triple es un derecho que se debe proteger. En segundo lugar, es un principio que está innato en la naturaleza de protegerle siempre a ellos. Y en tercer lugar, es una norma de procedimiento. ¿Cómo podemos proteger a los niños ante una situación determinada, una enfermedad, una catástrofe, un conflicto, un problema de abuso, que eso es otra parte,
que es necesario hablar, todos estos temas de la pedofilia, que es esos mayores de edad que quieren tener relaciones con niños o les llama la atención esa área de su vida, porque por el camino que vamos, si hay que respetar los gustos de todo el mundo, claro que estamos de acuerdo con eso, pero de respetar el gusto de las personas a poner leyes para favorecer a esa persona es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la pedofilia también es considerado en varios países de Europa como una orientación sexual, que una persona mayor de edad quiera tener relaciones con un niño. Llegará el momento que ya está ocurriendo. Recuerden que nada de esto que se nos está ocurriendo a nosotros aquí, sino que esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Holanda hay un partido pedófilo, es pluripartidista, hay un partido pedófilo, donde están diciendo, si las personas de orientación homosexual se casan y tienen leyes y se les protege con esas cuestiones, pues nosotros los pedófilos, de hecho en Holanda se está llevando a cabo esa batalla, porque se quiere implementar la pedofilia. ¿Y cuál es uno de sus principales argumentos? Si los gustos se legislan, si los gustos van a las leyes, pues entonces, ¿por qué la pedofilia? Y no solo eso, sino también hay personas ya como en Canadá que se consideran transespecies. Es decir, que tú los miras y si le dices, oiga, fulano o compañero o amigo o no sé quién, venga acá y dice, te denuncia porque él se considera un caballo o se considera un perro. ¡Wow! Eso es lo que está ocurriendo. Así que el interés superior del niño desde esta perspectiva es no lo que el niño se considera, sino lo que los mayores debemos proteger, aunque el niño en su mente limitada no tenga toda la capacidad de defenderse por sí mismo, de reclamar sus derechos, pues entonces nosotros entendemos por la palabra de Dios, entendemos por la esencia del pequeño y entendemos por nuestra propia naturaleza de padres que a los niños hay que protegerlo con todas las cosas. Ahora, basado en esto, el concepto del interés superior del niño aparece en diferentes tratados internacionales. Solo voy a citar algunos para pasar a un segundo punto. Declaración de los Derechos del Niño, aquí está. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre todo, Convención sobre los Derechos del Niño, efectuado en 1989, que Cuba es signataria de esa convención. Es importante porque ahí se habla de cómo se debe proteger al niño ante diferentes situaciones de la vida. Y uno dice, claro, que estaremos de acuerdo en que siempre hay que proteger al niño. Ahora, incluso en proteger al niño se encuentra la esencia de que no se puede dejar al niño que haga todo lo que quiera. Eso es una forma de protegerlo. En proteger al niño se encuentra la esencia que aunque haya alguien que diga, no, esto beneficia al niño, como un pedófilo, o otra persona que quiere llevar al niño a la prostitución, o quiere llevar al niño a corromperlo con actos delictivos, aún así, para llevar a cabo el interés superior del niño es proteger al niño de interpretaciones que son dañinas para él y la gente puede decir que son buenas. De los mismos conceptos, las mismas decisiones que el niño quiera tomar y va en contra de su protección básica. Así que, hermanos, nosotros partiendo de esto debemos entender lo siguiente: como la premisa del sistema de información sobre la primera infancia en América Latina, el interés superior del niño constituye la esencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y ahí hay varios artículos que lo esclarecen. La obligación de que el interés superior del niño sea una consideración primordial es especialmente importante cuando los estados sopesan prioridades que se contraponen. Entonces, si Cuba ha firmado esto, si todas estas propuestas que hoy se traen son en beneficio del niño, de hecho, si usted va al proyecto de ley del Código de Familia, se menciona interés superior del niño en muchas ocasiones. Nosotros vamos a juzgar algunas ocasiones, y estamos en todo nuestro derecho, bajo un marco de respeto, pensar y juzgar si esto es beneficioso para los niños. Entonces, encontramos referencias a sí mismo en dos protocolos, también que se habla de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice la convención relativa a la venta de niños. Por supuesto que está en contra de la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía. Es penado, es penado en casi todos los países del mundo cuando se habla de esto de prostitución. Y aún así, hay algunos que llevan a los niños a la prostitución. De hecho, hay algunos casos que se han dado en los Estados Unidos donde hay delincuentes que usan a los niños menores de 15 años, sobre todas las cosas, en actos delictivos, porque sabe que si la policía los coge o los atrapa, entonces al ser procesados no van a ser procesados como si fuera un adulto. Fíjense a qué nivel de maldad está la sociedad hoy. Ponen a los niños a robar por ellos,
independientemente que algunos pueden morir, porque en muchos de estos lugares ahí tienen armas de fuego, los que cuidan y todas estas cosas, pero aún así los ponen a hacer esas perversiones. Y por supuesto, esto es uno de los casos que se habla que ataca el verdadero interés del niño. Así que hay otros protocolos, también existe la observación general sobre los derechos del niño. Diferentes puntos acá. Déjenme mostrarles la integración del interés superior del niño en leyes o códigos de infancia en América Latina. Tenemos diferentes países. Tenemos, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Primera Infancia en América Latina, la adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño como marco regulador de la relación entre el Estado y la infancia se tradujo por una progresiva incorporación al ordenamiento jurídico. En otras palabras, lo que se ha tratado de hacer en el mundo entero, pero estamos hablando del espacio de Latinoamérica, es poner leyes, códigos que protejan a los niños. ¿Por qué razón? Porque si teniendo leyes, teniendo códigos, teniendo padres responsables, vemos la malintención de muchos con los niños, evidentemente quienes transgreden estos códigos deben ser procesados por la ley. Por ejemplo, tenemos Argentina con esta ley de 26061, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. Por cuestión de tiempo no voy a estar especificando todos los datos que ellos tienen, sino que voy a llegar acá. Cuba, Código de la Niñez y la Juventud, ley número 16 de 1978, norma anterior a la Convención Internacional de los Derechos del Niño que no hace referencia. Es decir, Cuba desde 1978, hay otras manifestaciones legales, pero se ha entendido que a los niños hay que protegerlos. La cuestión sería aquí sencilla. Una pregunta genuina sería, bueno, ¿quién no protege a los hijos? ¿Quién no estaría de acuerdo en proteger a sus hijos? Incluso cuando a veces algunas personas no son padres, no tienen hijos, aún así tienen ese sentido de cuidado para el sobrino, para esos niños de casa, para los más pequeños, porque es algo natural, intrínseco que está en nosotros. Yo creo que en gran parte es ese elemento que Dios ha puesto en nuestras vidas, como mismo el Padre nos ama, ¿verdad? La misma Biblia nos da diferentes pautas de cómo así el amor que Dios tiene con nosotros, cómo nosotros en el amor hacia nuestros hijos podemos ver ese reflejo, esa respuesta del amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, partiendo de esto, aquí hay más países. Quiero pasar algunas consideraciones en el proyecto de ley que pueden atacar el interés superior del niño. Claro que se ha hablado mucho de que este código protege el interés superior del niño. Entonces, yo quiero traerle 4 casos específicos para ver si estas cosas protegen verdaderamente el interés superior del niño o todo lo contrario, lo atacan. En primer lugar, caso número 1, sobre la filiación adoptiva. Miren, hermano, cuando nosotros vemos esto de la filiación adoptiva o la adopción, ya hemos hablado en diferentes ocasiones que lo que estamos nosotros experimentando con estas cuestiones es que solo hay una voz. Solo se habla de un tema oficialmente. Y la cuestión de la adopción, recordemos que cuando se habla de adopción, miren cuáles son los títulos en estas propuestas que se traen. El artículo 95, excepto por cónyuges o pareja de hecho afectiva, nadie puede ser adoptado por más de una persona. Se ha hablado mucho si una pareja homoparental debe adoptar a unos niños. Y recuerden, yo creo que hasta cierto punto, por como estoy viendo el enfoque, y esa es mi interpretación, yo no estoy diciendo que esa deba ser la de usted, pero yo creo que hasta donde estoy viendo cada uno de estos casos, como se ha manejado, más que ser paidocéntrico, es decir, más que girar alrededor del niño, está girando alrededor de personas LGBTI que quieren casarse y ahora hay que darle todos los requisitos para que ellos tengan una familia. Miren, cuando un hombre naturalmente tiene la capacidad intrínseca de ser padre, la tiene un hombre, a menos que tenga algún problema genético, tenga algún problema en cuanto al semen y las cosas que nosotros sabemos que puede tener de esterilidad. Pero el hombre tiene esa capacidad de traer vida, pero para que esa capacidad de traer vida se patente, sea real, necesita una mujer. Eso no es ir a la escuela, esa es la única forma. Porque no se reproduce un hombre con un animal, no se reproduce. Ahora, cuando un hombre en su voluntad y no siendo obligado por nadie decide tomar otra orientación sexual, ya sea evidentemente por el mismo género, por el mismo sexo, no puedo caer en ese juego de palabras, en el mismo sexo porque el género es igual al sexo, o varón o mujer.
Cuando ese hombre decide seguir una relación de su mismo sexo, ese hombre ha rechazado la ley natural que estableció Dios, y aunque él no cree en Dios, la ley natural que Dios ha puesto de que para que haya reproducción es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se está diciendo la adopción. No porque si aprobamos que un hombre y un hombre ahora sean pareja, entonces hay que darle hijo. Oiga, no. Porque eso fue una decisión voluntaria. Yo no lo voy a linchar, no lo voy a odiar, no lo voy a maltratar, no lo voy a agredir. Mi postura seguirá siendo mi amigo, si es mi amigo, mi hermano, mi familia, si es mi familia. Seguiré orando por su vida. Pero de ahí a proveerle de un niño, la pregunta es, ¿se está pensando en el niño o se está pensando en la pareja que es homoparental, la pareja homosexual? Bueno, evidentemente hay que hacerse la pregunta desde este punto. Excepto por cónyuge o pareja de hecho afectiva, nadie puede ser adoptado por más de una persona. Incluso en el código vigente también se encuentra del 75 que una sola persona puede adoptar, pero aún así eso no responde al interés superior del niño. Recuerden que hemos hablado en otros casos que no se está mencionando aquí el punto de vista, no se está mencionando aquí para nada el punto de vista de que si dos personas del mismo sexo pueden tener toda la capacidad de amor y toda la integridad de enseñar a un niño. Lo que se está hablando es que el caso aquí a debatir es el niño. El que hay que proteger es el niño. Ahora fíjense, tanto la adopción homoparental como la adopción por parte de una persona sola afectan el interés superior del niño. Déjenme citarle alguna fuente de expertos. Opinión del experto Enrique Rojas, que es un catedrático de psiquiatría, citada de cuestiones bioéticas. Dice así: los padres son los primeros modelos de identidad. Las uniones homosexuales, dice este especialista, no son matrimonio. De hecho, no clasifica con el término matrimonio, que es calidad de traer vida. Dice, no puede ser por derecho lo que no es por naturaleza. Pueden unirse, pero esa relación es pareja de hecho y nada más. Los psicólogos, continúa diciendo este especialista, y los psiquiatras mantienen que la educación en los primeros años de vida descansa sobre los procesos de imitación, ya que el niño calca la conducta de sus padres, la copia, la reproduce. Si los dos son del mismo sexo, se va a dejar una impronta en su psicología muy fuerte. Primer catedrático que nos dice que cuando se habla de la unión, y fíjense, este hombre no está citando la Biblia. Si nosotros citamos la Biblia, se acabó el debate. La Biblia es clara con ese tema. Pero hablando de estas personas que han llegado por medio de la ciencia, por medio de estudios genuinos y que han sido corroborados por sus pares, porque cualquier estudio te puede sacar a alguien hoy y tiene que ser corroborado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que un primer catedrático dice que lo que necesita el niño es el modelo de identidad, un hombre y una mujer. Segundo argumento en este aspecto, en su artículo Homosexualidad y Adopción, la doctora Mercedes Valcarce, profesora titular, escuche de quién estamos hablando, de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid, dice: si los efectos nocivos de la falta de figura femenina estable son ya más conocidos al haber sido estudiados desde hace más tiempo, con posterioridad ha sido igualmente investigada la importancia de la figura masculina. Dice esta doctora que el niño en el ambiente ideal, lo que él necesita es un padre y una madre. Ahora, estas son cuestiones que hoy se están discutiendo, pero cuando vamos a estas corroboraciones, cuando vamos a estos argumentos, mi amado hermano, una de las cosas que debemos entender, mire cómo dice, sigue diciendo la doctora Mercedes Valcarce: la unión de un hombre con una mujer, identificado lo más posible con su sexo biológico, ofrece al hijo la vivencia de una pareja en la que se complementan el uno al otro. Mire, si vamos a la práctica, nosotros sabemos que nuestros hijos empiezan a identificarse con nosotros, y cuando los vemos los niños pequeños, sabemos que hay momentos en que yo le hablo a Ligester y ya yo empiezo a notar su picardía, que no lo hace con su mamá. Yo le empiezo a decir, mi vida, qué linda, le empiezo a besar, y ella empieza a experimentar esos sentimientos que hasta los mismos psicólogos han declarado que es como un gusto, es como un amor, por supuesto, no un amor sensual ni nada de eso, sino que ella empieza a identificarse con papá. Incluso le empieza hasta a celar con la misma madre. Ahora, cuando vemos ese sentimiento, es que ella empieza a identificarse y yo tengo que reafirmarla. Bueno, en estos días, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero en estos días tuve que sentarme, estaba sentado en el televisor y llegó Ligester corriendo y me trajo un pomo de pintura de uña. Ya saben el resto de la historia.
El pastor pintándole las uñas solo a Ligester. Nadie me llame para que le pinte las uñas después, pintándole las uñas a Ligester. Todavía ando por ahí con un color. Y cuando terminé, que se la saqué, qué sé yo, fue una hazaña, fue difícil para mí. Pero después le dije, mi vida, qué lindo. Claro que no le aconsejo a nadie que a los niños le empezamos a pintar uñas, ni labios, ni nada. Pero fue en ese momento. Y le dije, mi vida, qué lindo. Y ella me hacía así, me miraba y se ponía así. Porque estoy identificándole. Y yo le dije así, mira, viste que papá no lo tiene, pero tú lo tienes. Mira como mamá tiene también las uñitas pintadas. Y ella empieza, no una cultura patriarcal que le está haciendo daño, porque yo creo que lo que estoy es ayudándola en esa identificación con su sexo biológico, que es diferente. Y ser diferente no significa que seas más o seas menos. Eso es una mentira política que se ha desarrollado con estas ideologías de género. Así que, otro argumento rápido. La Asociación Española de Pediatría, a través de su expresidente, ya fallecido, Alfonso Delgado, expresó la siguiente idea. La experiencia humana y clínica nos dice que lo mejor es un niño adoptado por una familia, con un padre y una madre, con roles sentimentales complementarios. Es decir, ofrecerle al niño un ambiente familiar positivo que contribuya en su pleno e integral desarrollo. En este punto, lo que nos están diciendo cada uno de estos especialistas es, si tú quieres responder al interés superior del niño por encima del de los demás, el ambiente ideal, y eso no lo discute nadie, el ambiente ideal para un niño es un padre y una madre. Entonces, hay una revisión crítica de estudios clínicos durante un periodo de 10 años que dice, si bien algunos investigadores han tendido a concluir que no existe ninguna diferencia en términos de los resultados del niño en función de la orientación sexual de los padres, tales conclusiones parecen prematuras a la luz de datos más recientes. Y lo que se puede ver en cada uno de estos puntos, mis amados hermanos, hay más argumentos, pero lo que se puede ver en cada uno de estos puntos, que el niño necesita un papá y una mamá. Cuando uno resume todo esto en cuanto a la postura de lo que ese pequeño ha perdido, evidentemente el pequeño perdió por naturaleza. Estamos hablando de un niño que está en estado de adopción, un padre y una madre. El derecho no debe privilegiar los gustos o las orientaciones sexuales de otros. El derecho lo que debe es primar el interés superior del niño, y el interés superior del niño, la Biblia, la ciencia, la realidad histórica, nuestros propios ejemplos corroboran y demuestran que el niño necesita a papá y a mamá. Mi pregunta es, ¿cómo entonces una propuesta de adopción por personas del mismo sexo, incluso hasta de una sola persona, puede eso primar por encima del interés superior del niño? Discúlpeme, si usted lo considera así, le respeto, pero no hay forma de decir que para primar el interés superior del niño hay que darle un ambiente a ese niño en adopción diferente al que Dios estableció, un hombre y una mujer. Así que excepto por el matrimonio entre un hombre y una mujer, nadie puede ser adoptado por otra u otras personas, pues esto responde al interés superior del niño, donde se le devuelve por derecho lo que perdió por naturaleza, un padre y una madre. Y la Biblia es clara en cuanto a este punto, dice, herencia de Jehová son los hijos. Incluso más adelante, Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El ambiente ideal, fíjense, estamos hablando del ambiente ideal según la palabra, según cada uno de estos especialistas. Para un niño es un hombre y una mujer. Por eso, en nuestra opinión, este artículo 95 violenta el interés superior del niño. Y si yo no lo defiendo, pues seguiremos escuchando entonces una sola versión. Segundo caso, sobre la filiación asistida. Artículo 124. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no es verdad? Dice, filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. Cuando se habla de este punto, lo que dice este artículo en sí, que excepto por cónyuge o pareja de hecho afectiva, nadie, pues bueno, esto es un elemento importante acá. En este caso, debemos entender, antes de pasar al siguiente caso, que si nosotros estamos hablando de ese artículo 124, de que se puede guardar el esperma del hombre y después que el hombre muere, se puede fertilizar a la mujer, ¿cómo responde eso al interés superior del niño? Miren, mis amados, cuando nosotros hablamos de cada uno de estos puntos, este tipo de filiación asistida violenta al interés superior del niño. ¿Sabe por qué? Porque no estamos hablando de un niño concebido y que su padre muere. Incluso aún cuando el padre en vida dice, no guarden mi semen porque yo quiero que voy a morir ya, yo quiero tener un hijo. Aún así, uno tiene dos opciones. ¿Qué vamos a valorar? ¿El interés de ese hombre que quiere ser padre o el interés de la mujer
que quiere ser madre o el interés superior del niño? Fíjense que aquí el niño no está nacido todavía, no está concebido. Si lo que prima es el interés superior del niño, ¿qué es lo que responde códigos internacionales del interés superior del niño? Es decir, entre dos decisiones, busquemos siempre favorecer al niño. Por medio de la técnica, traer un niño huérfano, yo creo que eso violenta todos los principios éticos, bíblicos en cuanto a este punto. De hecho, dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que Dios es Dios de huérfanos y viudas. La palabra de Dios da un trato especial a los huérfanos y a las viudas en la congregación. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? La religión pura y sin mácula es esta, ¿verdad? Cuidar, amparar, proveer a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué razón? Porque nadie quiere ser huérfano. Uno llega huérfano siempre por decisiones ajenas a su voluntad. Y en esa situación triste de ser huérfano, ¿cómo se puede proponer algo de traer un niño huérfano? Cuando pregunte, ¿quién es mi papá? Dice, no, tu papá murió. ¿Pero en qué momento? Cuando me consiguió. No, tu papá murió antes que tú nacieras. ¿Pero cómo así? Sí, porque él quería y nosotros primamos su interés. Y como se estaba guardado ese esperma, entonces fue tu mamá fecundada y todas estas cuestiones. Miren, hermano, yo no sé cómo esto puede responder al interés superior del niño. Por eso no se debe permitir la filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. La vida es un regalo, la vida es sagrada y la vida de un niño es sagrada. Por supuesto que es sumamente sagrada. Y como sagrada que es, hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que guardarla. Yo hago una pregunta. ¿Está este artículo protegiendo el interés superior del niño? No. Si que se quiere proteger el interés superior del niño, por lo que dice la Biblia, por lo que dice el especialista, por lo que dice la realidad objetiva de aquellos que somos o aquellos que son huérfanos, esto no responde al interés superior del niño. Esto responde a otros intereses, no a los del niño. Tercer caso, sobre la gestación solidaria. Hemos hablado de eso, solo recordar algunos puntos. El artículo 128 dice, la gestación solidaria procede entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, de personas estériles, de hombres solos o parejas de hombres, siempre que no se ponga en peligro la salud de quienes intervienen en el proceso médico. Miren aquí el punto de nuevo, hombres solos o parejas de hombres. ¿Por qué hombres solos? Porque evidentemente un hombre solo no se puede reproducir. Una mujer sola se pudiera reproducir siempre con la ayuda de un hombre o del esperma. Ahora, en esta posición, uno dice, la gestación solidaria o el llamado vientre prestado o vientre de alquiler en otros países. En esta pregunta, ¿cómo la Biblia define ese proceso de la maternidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la posición de una mujer que es madre? ¿Recuerdas cuántos ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento de mujeres que fueron estériles? Y que el Señor puso su mano y les dio la bendición de tener hijos. Y como muchas de ellas, o cada una de ellas, cuando tuvo esa bendición, glorificaron a Dios, dieron gracias a Dios. Porque la maternidad, aunque todavía hoy en la sociedad cubana sigue siendo un peligro para la mujer en crisis por la economía y por tantas cosas, la maternidad es y seguirá siendo un regalo del cielo. Entonces, claro que ahora se propone con esto, fíjense, vamos a hablar de intereses, no del niño, de intereses. La mujer que tiene que va a prestar el vientre. La pregunta sería, ¿cómo esa mujer puede prestar el vientre y no ser la madre? Dios estableció en el proceso natural de formación del niño lo que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones como el microquimerismo fetal, donde células de la madre se transmiten al niño, células del niño se transmiten a la madre, como el proceso de aumento de hormonas, las feromonas, que dan ese sentimiento de amor, de relación con la criatura. A ver, madre, porque eso yo no lo puedo explicar, evidentemente, pero usted sí lo puede explicar. Ese sentimiento, cuando te enteraste, estás embarazada. Quizás un choque, no sé qué, pero aún así, ese sentimiento cuando sabías que dentro de ti estaba creciendo un regalo del cielo. Ese sentimiento cuando te lo dieron, porque yo sí recuerdo cuando me dieron a la mía, que la parió su mamá, evidentemente. Yo recuerdo cuando la tuve en las manos, y algunos de ustedes estaban ahí conmigo, recuerdo cuando la tuve, gracias, sí, por dentro se me vino el mundo abajo. Ese sentimiento de padre, yo solo quisiera imaginar por una milésima de segundo cómo es en ustedes, mis amadas hermanas. Bueno, ustedes saben que es único y bueno, ustedes son las que pueden más bien representarlo. Ahora,
con esta propuesta, se socava, en primer lugar, mire, antes de hablar del interés superior del niño, aquí, al final, ¿quién es el padre del niño? Porque pueden estar hasta 6 personas involucradas y ninguno es el padre. Por ejemplo, quien va a llevar al niño en el vientre, esa mujer es la donante, es la gestante. Ella no es la madre, porque ella no se queda con el niño. Quien pone el esperma tampoco es el padre, porque ese es un donante y es anónimo en la mayoría de los casos. Quien pone el óvulo también es un donante o una donante. Ahí hay 1, 2, 3, quienes van a ser los padres de intención, que pueden ser 2 personas más, 4, 5, tampoco son los padres biológicos, porque los padres biológicos no saben que eso está ocurriendo. Y en caso que lo sepan, aún así, ellos no se quedan con el niño, porque son donantes. Y en medio de todo eso, uno se puede hacer una pregunta. Además de todos los puntos legales que esto puede llevar a que se mercantilice, usted sabe cómo es el cubano, que la ley dice esto y él sabe cómo hacer 20 veces de otra manera. Hermanos, ponerle precio a la vida, yo creo que eso es desastroso. Porque incluso en esta propuesta se dice que hay que asumir con los gastos del parto, de la gestación, de todas estas cosas. Y fíjense, yo me hago una pregunta. Aquellos que están hablando en este mismo código que hay que defender a la mujer, yo me hago una pregunta. ¿Quién defiende a esa mujer que va a poner el vientre? ¿Quién la defiende? ¿Quién le dice a esa mujer todo lo que va a comenzar a experimentar biológicamente en su cuerpo por 9 meses? ¿Quién le dice a esa mujer que tiene que luchar psicológicamente por no encariñarse? Porque hay cosas que Dios ha establecido biológicamente, hay hormonas que Dios ha puesto en su cuerpo que aunque no lo quiera, se empieza a encariñar, porque eso es vida de su vida. El milagro de la vida funciona así. Y las leyes, como las leyes no son leyes exactas, el derecho no es una ciencia exacta, es decir, es hecha por hombre, hay que analizar entonces todos otros puntos. ¿Quién protege a esa mujer que ahora es una sencilla donante? Mire, si hay que ser solidario, porque se llama gestación solidaria, hay que ser solidario ¿con quién? Si hay que ser solidario, hay que ser solidario con la mujer. La doctora quiere decir algo. Muy buena pregunta. Para aquellos que no lo escucharon, ¿quién le dice a esa mujer que durante el embarazo o el parto no puede perder su vida? Yo recuerdo que una de las cosas que dijo uno, que para mí es uno de los médicos excelentes, que fue el que atendió a Halsey, él decía, cuando la mujer está embarazada, un pie aquí y un pie allá. Claro que uno dice, ¿cómo? No, uno está confiado en el Señor, pero es cierto. De hecho, hay estudios, hermanos, que se han ido comprobando que los que participan de esta situación, de la gestación solidaria, esas mujeres, muchas de ellas quedan con un trauma increíble cuando después de los 9 meses tienen que entregar el niño. Dice que se compara con la pérdida, la muerte del pequeño. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos eso, a ver, madre, tú que estás acá, porque quizás alguien dice, no, pero eso es la mujer que ella no quiere tener el hijo, ella lo que quiere es ayudar a otro. Eso se puede convertir en el negocio de los ricos. Porque evidentemente, solidaria va a ser un poco difícil. Porque si la mujer hoy en Cuba toma muchas medidas porque ella misma no puede parir o decide no parir, va a parir para otra persona y solidariamente. Miren, hermanos, eso es partiendo de esto, pero ¿quién es solidario con esa mujer? Hay otra cuestión que no se ha hablado, porque esto es simplemente la propuesta. Esto va a llevar una serie concadenada de derechos posteriores o de leyes posteriores. La mujer, en los países que esto está aprobado, que aquí debería hacerse así, pero bueno, en los países que está aprobado, la mujer que está gestando tiene que renunciar pública y oficialmente, o un contrato, tiene que renunciar a su derecho de maternidad. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando están todas estas cosas, y fíjense, todos estos vientres de alquileres, al final, están para favorecer a terceros, se reconoce las leyes naturales que Dios puso. Y ella tiene que renunciar voluntariamente el derecho a maternidad, porque, y si ella está luchando con no encariñar, ay madre, alguna de ustedes es la que tenía que estar diciendo esta parte aquí de la conferencia, ¿cómo luchar con ese sentimiento de que hay vida dentro de tu vida? Que ahora no, esto es para dárselo a fulano. Hermanos, eso es casi que, yo diría, cosificar la vida. Es una cosa lo que viene dentro de ti y vas a dárselo a otro. No, eso es una vida que es sagrada.
Me hago la pregunta entonces, en la célebre carta abierta, recuerda que en un momento citamos de mujeres que habían realizado estas gestaciones. Dice, en esa carta abierta, por el cese inmediato de la gestación, por sustitución, entre cuyos firmantes estuvieron madres que practicaron la gestación solidaria e hijos nacidos por medio de esta práctica. Dice, el proceso de gestación por sustitución plantea riesgos para la madre sustituta, para las madres o las mujeres, jóvenes que venden o donan sus óvulos y para los niños nacidos. Esto afecta a todo el mundo, porque hasta la mujer que dona el óvulo, hemos hablado en otras ocasiones, esa mujer que va a donar el óvulo no es lo mismo el hombre con el esperma, sino que el óvulo de la mujer es invasivo. Hay que entrar al cuerpo de la mujer para extraer el óvulo y en un proceso y lleva químicos y muchas de estas cosas. ¿Quién defiende eso? Evidentemente, cuando una nación, cuando una persona, cuando una institución le da la espalda a Dios y quiere proponer nuevos modelos o satisfacer nuevos modelos que van contra el diseño original, el diseño de Dios, esto no es un argumento retrógrado. Esto es un argumento bíblico. Si un hombre le da la espalda a Dios y a su diseño, consecuencias desastrosas vienen para su vida. Y claro está, que los mismos que dicen, no, defendamos a esas parejas que quieren tener niños y no pueden. Defendamos a esas parejas de hombres que ahora hemos permitido que se puedan casar y no quieren o no pueden tener niños. Independientemente que las estadísticas no llegan al 3%. Las parejas del mismo sexo en los países que están aprobados que adoptan. No quieren adoptar, mucho menos quieren casarse oficialmente. Eso nos dice algo. Claro, no solo es que ellos han tenido o tienen una orientación diferente que se respeta, sino que no les interesa el diseño que Dios ha puesto. Consecuencias del pecado. Entonces, desde esta perspectiva, uno se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo esta gestación solidaria, con todo lo que trae, por ejemplo, los riesgos que corren las mujeres, se los recuerdo: síndrome de hiperestimulación ovárica, torsión ovárica, quiste ovárico, dolor pélvico crónico, menopausia precoz, pérdida de la fertilidad, tumor canceroso del sistema reproductivo, coágulos de sangre, insuficiencia renal, paro cardíaco y en algunos casos la muerte. Pues las mujeres que quedan embarazadas con ovocitos de otras mujeres tienen un mayor riesgo de preeclampsia e hipertensión. Miren a todo lo que se está exponiendo esa mujer. Y mi pregunta es, ¿y el interés de esa mujer? ¿O el interés de los terceros? No, porque aquí hay que favorecer los afectos, sí. Yo estoy de acuerdo con los afectos de los demás, pero los afectos de los demás o los derechos que puedan tener los demás no pueden atacar mis derechos o no pueden atacar la integridad de otras personas. Así que desde esa perspectiva, mire lo que pueden ocurrir en los niños. En cuanto a los propios niños, dice, la subrogación rompe el vínculo materno natural que establece durante el embarazo, un vínculo que los profesionales médicos fomentan y buscan fortalecer continuamente. Ese vínculo biológico trae diferentes rasgos complicados para la misma criatura, el niño que está siendo formado. La cuestión con esto, mi amado hermano, es una pregunta. Ahora no estamos hablando de la mujer gestante. ¿Quién piensa en ella? ¿Y quién piensa en el niño? ¿Quién piensa en esa criatura que se está formando cuando las mismas leyes, cuando los mismos argumentos que se pueden ver en la sociedad nos dicen lo siguiente? Por ejemplo, se habla de la Convención de los Derechos del Niño, que Cuba está es signataria de esa convención. Miren lo que dice esa convención cuando los niños nacen. Dice en el artículo 7, inciso 1, el niño será inscrito inmediatamente, después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Esta propia convención dice que en la medida de lo posible ese niño que nace, además del nombre y la nacionalidad, que conozca a su padre y que pueda ser cuidado por ellos. Pero en una pregunta de gestación solidaria uno se dice, ¿y quién es el padre? Si los biológicos no lo son, si los de intención ahora sí son y quien tiene en su vientre tampoco es. ¿Se da cuenta? La pregunta sería, ¿cómo responde esto al interés superior de esa criatura? Evidentemente no responde desde ninguna perspectiva. Ahora, en cuanto a esto, no se debe permitir la gestación solidaria bajo ningún concepto. Y el último punto que queremos ver es el caso del interés superior del niño. Evidentemente es todo lo que está en este ambiente del proyecto de ley. Y nos hacemos la pregunta, en cuanto a la definición extremadamente peligrosa en el glosario de términos del proyecto de ley del Código de las Familias, artículo 128.
Muchos de ustedes ya han visto esto. La cuestión es cómo un artículo que defiende el interés superior del niño pone esto al final. Al final de la definición dice, por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Escuchen, ¿sabe por qué yo estoy tan de acuerdo en el interés superior del niño? Porque yo como padre soy el principal responsable de velar por el interés de mi hijo ante todas las cosas. Yo, que Dios me permitió darle vida, traerlo a la vida como padre, usted como madre, de tenerlo en su vientre, de darlo a luz, nosotros como padres, ¿vamos a velar o no vamos a velar por los niños? Incluso cuando se le da una nalgada, es para destruir al niño, no es para destruir al niño, es simplemente para corregirlo con amor, para que esa corrección produzca frutos de un buen comportamiento, como la misma palabra lo dice. Ahora, la cuestión con esto es, y respeto a quienes escribieron esto, pero mi pregunta es, ¿cómo se puede hablar del interés superior del niño privando a los padres en sus propios conceptos tradicionales de familia? Ojo, no es lo mismo que una persona tenga una religión X o una cultura X y que por esa cultura haya que vender a los hijos a los 15 años. No estoy de acuerdo. Ahí el interés superior del niño está por encima de lo que esa religión o esa cultura quiere hacer. Que se venda al niño, negativo. Una persona que en su cultura la niña se da ya con 8 años para que se case, no estoy de acuerdo. En esa cultura o esa tradición o concepto tradicional, ¿verdad?, de familia, no responde al niño porque biológicamente una niña de 8 años no está preparada para tener relaciones sexuales. Entonces, se da cuenta que está claro, porque quizás alguien te dice, no, pero es que hay muchos casos malos y perversos. Yo estoy de acuerdo en que ninguno de esos casos apliquen. Pero ¿y lo otro? Porque cuando la ley no define, no cabe definir y es un peligro, porque eso se queda entonces al margen del intérprete. Y yo estoy pensando desde la parte positiva, no desde el perverso que quiere poner al hijo a prostituirse. Ese concepto no aplica. No, porque en nuestra familia todos hemos sido ladrones, tú tienes que seguir la tradición familiar. No, ese concepto no aplica. Evidentemente ese concepto no va a aplicar, porque el interés superior del niño está por encima de lo que una tradición puede hacer. El problema es el siguiente, y vamos a ser objetivos. Nuestra tradición cristiana, ¿qué le enseñamos nosotros a los hijos? ¿Qué padre cristiano? Estoy hablando de cristiano, no estoy hablando de un cretino. Estoy hablando de que padre cristiano no le enseña a su hijo a respetar, a amar, a obedecer, a cuidarse sexualmente y las relaciones sexuales hasta el día del matrimonio. Que incluso hemos hablado en otras ocasiones que en cuanto a moralidad, no puede superarnos otros códigos de familia, no puede superarnos otra cultura, porque enseñamos valores al niño desde pequeño. La cuestión con estos elementos sería entonces, preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Yo tengo una, que el niño, mientras es menor de edad, está bajo mi cuidado. Y que la Biblia me dice a mí que Dios, que me dio a mis hijos, me dice que si lo instruyo desde pequeño en sus caminos, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La Biblia me da promesas que yo instruya al niño con vara, con corrección, con amor. La Biblia me dice que no puedo destruirlo, que no debo avergonzarlo. La Biblia, que es la bendita y santa palabra de Dios, que no es un código humano o no es un código, ¿verdad?, hecho desde el corazón de los hombres. Fue escrito por hombres según la misma revelación de Dios. La Biblia me dice que mis hijos, ellos tienen su libre albedrío, tomarán sus decisiones, pero mientras son menores de edad, la Biblia, no solo la Biblia, la cultura, las leyes incluso humanas, me dicen que yo tengo que proteger a mis hijos. Y yo tengo un concepto tradicional de familia que existe antes que el propio Estado. Es la familia, un hombre y una mujer. Eso no es fundamentalismo retrógrado. Eso no es homofobia. Eso es la esencia de la humanidad, un hombre y una mujer. Y eso es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo. Si esta ley o esta definición abre la puerta a que mi concepto tradicional de familia se oponga al interés superior del niño, ya ahí no es el interés superior del niño, sino es el interés de terceros que quieren ahora poner leyes por encima de mí como padre, que soy responsable. Te lo pongo con un ejemplo. Tú que conoces ya la resolución 16-2021, que está en pausa, y aquí hemos visto en conferencia fotos de las libretas, lo que traerá, te das cuenta por qué todo esto se empieza a enlazar.
Si a mi hijo le empiezan a dar todo el contenido de educación sexual integral, le empiezan a hacer ese lavado de cerebro, empiezan a influenciarlo, los médicos hablan del término de disforia de género, es decir, confusión en la mente de un niño que es varón y empieza a sentirse hembra, o en la mente de una niña que es hembra y empieza a sentirse varón. Y en esa disforia, ¿yo qué voy a corregir? Que le voy a decir, no papito, los hombres se comportan como hombres, mira, el hombre debe ser con esto. Porque alguien decía, bueno, esos padres que cogen y botan a los hijos de la casa, ¿eso está mal? No, esos padres que son blancos y no quieren que su hija o su hijo se case con una persona negra. Bueno, ya eso es una decisión de los padres que debe ser valorada, porque al final el negro, el blanco, el amarillo, el colorado sigue siendo una persona, pero es una cuestión del padre que debe ser, yo te reconozco que esas cuestiones deben ser tratadas entre los padres. Debemos en ese caso entender que el racismo y todas esas cosas no agradan a Dios. Pero aún así, mi amado hermano, yo no estoy hablando de casos como el padre que vota al hijo porque ya no lo quiere. Yo estoy hablando de casos de que padres que no vamos a votar a nuestros hijos, que estamos cuidando a nuestros hijos, protegiendo a nuestros hijos, y decimos, en la santidad de la sexualidad de mi hijo nadie puede meter un dedo. Nadie puede decirle que él decida lo que quiere ser. Nadie puede decirle a mi niña de 5 años que se vista de varón. Nadie, porque tendrá que vérselas conmigo. Ahora, cuando nosotros vemos estas leyes, yo me hago la pregunta, ¿cómo puede esto responder al interés superior del niño si van a atar a los padres de manos y pies y le van a decir, deja al hijo que haga todo lo que quiera hacer? Esta definición, tratando de defender, puede más bien atacar el interés superior del niño en relación a sus padres. Y ahí la definición, tú no le puedes dar riendas sueltas al niño en todas las cosas, porque recuerda, uno de los aspectos principales del interés superior del niño, como la misma Declaración de los Derechos Universales, la misma Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, declara en el artículo 14, el punto 2, dice que los Estados partes respetarán los deberes y los derechos de los padres en cuanto a guiar a los niños de acuerdo al desarrollo de sus facultades. Te lo digo en palabras sencillas. El Estado tiene que respetarme a mí, como educo y como guío a mis hijos. Y si en esa educación es mi fe cristiana, doblemente, porque yo no puedo ser discriminado por mi fe. Lo que mi fe no puede contraponerse en yo ir a actos delictivos, matar, robar o contra las cuestiones. Es que mi fe no lo va a hacer. Nuestra fe no lo va a hacer, la Biblia no lo va a hacer. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser ejemplos de ciudadanos en la sociedad. Y como ejemplo de ciudadanos en la sociedad, hay que respetarme. Le decía, y con esto quiero ir terminando, le decía a algunos amigos en estos días, me duele pensar que muchas cárceles se pueden llenar de buenos padres. Me duele pensar que muchos podamos ir a prisión por el simple hecho de decir, no toques a mis hijos. Pero aún así, prefiero proteger a mis hijos, prefiero defender a mis hijos, prefiero enseñarle el evangelio que salva, transforma, liberta y cambia el corazón a mis hijos, a que estas perversiones digan, no, es que ese es el interés superior del niño. ¿Sabe quién estableció cuál es el interés superior del niño? Dios en su palabra. Y en ese interés superior del niño, en la palabra del Señor, habla de cuando el mismo Jesús dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Una de las cosas que hay que entender en ese texto es que cómo esos niños conocían a Jesús. Cómo esos niños sabían de Jesús, no solo porque fueron a verlo, sino porque sus padres tenían que hablar en sus casas y decir, ¿saben quién anda por la aldea? Está Jesús, el que hace milagros, el que hace multiplicaciones de alimentos. Está Jesús que se dice ser Salvador. Esos niños escucharon de sus padres que ese hombre era diferente a todos los demás. Y es la misma Biblia que me dice a mí como padre que tengo que proteger a mis hijos. Entonces, si hay alguien interesado en el interés superior del niño, somos nosotros, como padres. Con esto termino. El interés superior del niño no elimina los derechos de los padres para con sus hijos, más bien se complementan. Y a modo de conclusión, debemos defender valiente y coherentemente el verdadero interés superior del niño. El Estado y las leyes deben contribuir al verdadero interés del niño, no poner los límites en cuanto a eso. Y por último, el verdadero interés superior del niño no elimina los derechos de los padres en cuanto a la relación correcta de sus hijos. Yo les invito a hacer una oración por nuestros hijos.
Vamos a orar por ellos. Padre, estamos en tus manos, Dios. Estamos en tus manos y nuestros hijos están en tus manos. Reconocemos que tú tienes todo el poder. Reconocemos que tuya es la gloria. Reconocemos que nuestros hijos te necesitan. Nosotros como padres te necesitamos. El hombre se equivoca. El hombre propone leyes que en su buen pensar, al estar lejos de tu palabra, proceden mal. Pero tu palabra se cumple, que llegarían esos tiempos que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Pedimos por la nación cubana, pedimos por nuestros hijos, y ayúdanos a ser fieles, porque tú, oh Dios, amas a los niños. De los tales es el reino de los cielos. Y ellos que no tienen voz, tú nos has dado a nosotros voz para defenderlos. Tú nos has dado hijos para protegerlos. Los que ya nacieron, pero también pedimos por tantos millones de asesinatos de aquellos que no dejaron nacer. Y también pedimos por los que van a nacer, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Pues no podemos hablar del interés superior de los niños si no entendemos que en ese cuidado y protección hay un diseño. Y en ese diseño nosotros los padres tenemos la mayor responsabilidad. Protege a nuestros hijos, oh Dios. Protege a los niños de Cuba. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.